¿Qué tal amigos? Bienvenidos un día más a este vuestro canal de arte. Hoy vamos a hacer una ilustración donde vamos a trabajar la figura humana. Vamos a trabajar un poco el tema de las proporciones. En un vídeo anterior ya os comenté una técnica que era muy interesante, que era la de hacer unos monigotes, ¿no? A base de puntos y líneas podíamos crear el esqueleto de la figura que queríamos representar y acercarnos bastante a el modelo de referencia. En este caso, os pondré el enlace aquí del anterior vídeo por si queréis consultarlo, pero hoy lo que haremos es trabajar un poco más el tema de las proporciones. El tema de las proporciones del cuerpo humano se ha trabajado y se ha hablado mucho desde la antigüedad clásica, por ejemplo, Policleto, Leonardo da Vinci, etcétera, han hablado de las proporciones del cuerpo humano. No hay una teoría definitiva sobre ello, evidentemente, porque todos los cuerpos son diferentes, pero yo os voy a comentar una técnica que he visto que utilizan algunos artistas por aquí y creo que me parece muy interesante y muy sencilla que entendáis. Os he hecho un croquis para que veáis un poco cómo funciona la cosa. Aquí tenemos el cuerpo humano en posición erguida y estática. Por lo tanto, aquí las proporciones van a seguir un orden bastante claro. Lo que tenemos es la cabeza y el cuerpo lo dividiremos en 7 partes. En 7 partes, 7 veces la cabeza, ¿veis? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Con la cabeza, 7. A partir del mentón, 3 cabezas. Y llegaremos a lo que es la entrepierna. Y 3 cabezas más llegaremos a la articulación de los tobillos. Esta sería la proporción que vamos a intentar trabajar y que se encaja bastante bien en todas las personas cuando queremos dibujarlas de una manera un poco, digamos, rápida o sin complicarnos demasiado la vida. Por ejemplo, una vez pasado el mentón, una cabeza más o menos estaríamos a la altura del pecho. Una cabeza más estaríamos a la altura del ombligo. La entrepierna, como os he comentado, y luego hay una serie de medidas que son bastante aproximadas, aunque ya os digo, esto varía mucho, depende de la constitución física de cada persona, que es pues una cabeza y media desde los hombros, llegarías a la articulación del codo. Por ejemplo, de la entrepierna a la rodilla hay una cabeza y media. Y de las rodillas a los tobillos hay también una cabeza y media. Incluso desde el codo hasta la articulación de la muñeca o la mano también sería una cabeza y media. Veis que siempre se repiten un poco estas medidas, tanto en el hombre como en la mujer. En el caso de los niños cambiaría. El tema cambia mucho cuando vamos a trabajar el tema del movimiento o cuerpos que están en movimiento, que es lo que vamos a hacer hoy, donde el cuerpo no está estático. Aquí, todos estos puntos que he marcado yo aquí, que serían lo que son las articulaciones, lo que constituiría nuestro esqueleto, tendríamos los hombros, los codos, las rodillas y los tobillos. El cuerpo normalmente no está en esta posición, sino que estos puntos veréis cómo van a variar de altura y nos van a servir de referencia cuando hagamos nuestro boceto de las personas que vamos a pintar. Vale, pues vamos a empezar. Veis que he cogido una ilustración de unos futbolistas y claro, esto no tiene nada que ver con lo que hemos visto anteriormente de la figura estática. Aquí veremos que sí se puede cumplir las proporciones de las 7 cabezas y que sí se puede cumplir el tema del esqueleto a base de puntos y líneas, como ya comenté en un vídeo anterior, pero aquí, como hay movimiento, ya hay una serie de... los puntos van a tener una serie de desplazamientos. Lo que haríamos siempre en estos casos, una vez que habéis visto la ilustración, cogeríamos, por ejemplo, el jugador de la izquierda. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a dibujar es la cabeza. Es lo primero que haríamos. Vamos a situarla un poco aquí en medio. Y tendríamos aquí pues más o menos dibujado lo que es la cabeza. Vale, entonces aquí tendríamos que contar 7 cabezas. Aquí tendríamos una medida, ¿veis? Una cabeza. Vale, pues repetiríamos esto varias veces. ¿Veis? Porque hemos cogido la cabeza.
1, 2, 3. Línea de la entrepierna. 1, 2, 3. Tobillos. ¿De acuerdo? ¿Qué vemos entonces? Bueno, pues que en la primera línea de aquí tendríamos que situar los hombros, vemos que más o menos están alineados a la misma altura. Pues aquí situaríamos un hombro y aquí situaríamos otro hombro. Por lo tanto, empezaríamos a dibujar. Y aquí, un poco más abajo de esta línea de aquí, tendríamos lo que es el codo en este caso. ¿Veis? Seguiríamos un poco esta línea. Pues aquí, hasta aquí la parte intermedia, tendríamos lo que es y un poco abajo, un poco inclinado hacia aquí, tendríamos aquí la muñeca. Y aquí tendríamos lo que es la mano. Que llega más o menos hasta aquí. Por el otro lado, pues aquí también tendríamos, bajaríamos un poco aquí, tendríamos la articulación, vemos que más o menos a esta altura de aquí, tendríamos lo que es el codo, ¿vale? Pues entonces lo que haríamos aquí pues es dibujar un poco la manga. Y entonces aquí tendríamos un poco más desplazado aquí del hombro, tendríamos aquí, ¿veis? El dibujo. Vamos siguiendo el croquis un poco de lo que hemos hecho antes. Vemos que la cadera está ligeramente desplazada hacia arriba. Perdón, esto lo tenemos que haber bajado más, ¿eh? Me vais a perdonar, pero aquí me he columpiado. Vale, aquí sería por aquí y esto sería por aquí. Este nos serviría, sería exactamente aquí y esta más alta aquí. Vale. Aquí vemos que seguiría recto un poco hasta aquí y esta hasta aquí. Y luego bajaría recta hasta la línea del tobillo. Por lo tanto, si iremos dibujando aquí el pantalón, y aquí iría el zapato. Vale, y ya tendríamos a nuestro primer jugador dibujado, más o menos. Vale. Aquí mejoraría un poco la cara. Vale, pues ya tendríamos el primer jugador. A continuación iríamos a por el segundo. Haríamos lo mismo, dibujaríamos la cara, vemos que más o menos hay una cabeza de separación entre esta y esta, pues más o menos sería por aquí, ¿vale? Es el mentón un poco más alto.
Aquí sí que vemos que hay un poco de lo que es el cuello. Vale. Y entonces pues aquí es lo mismo. Trazaríamos lo que son las cabezas. Vale. Entonces lo que haríamos, dibujaríamos, venga, aquí un poco más abajo de aquí tenemos el hombro de este jugador. Aquí dibujaríamos el hombro. Este está ligeramente inclinado. ¿Ves? El eje del jugador es un poco inclinado. Esto vamos a tener en cuenta. ¿Qué pasa? Que los hombros no están alineados, sino que están en una forma así. ¿De acuerdo? Inclinada. Y entonces de aquí va un poco ligeramente inclinada a buscar la cadera de aquí, que estaría más o menos aquí. ¿Vale? Entonces y ligeramente inclinada hacia aquí, a la altura esta, más o menos. Correcto. Veis que vamos construyendo siguiendo las referencias del esquema que estamos visualizando de las articulaciones, con los puntos, con las líneas. Vamos creando la estructura, siempre cogiendo referencias. Por ejemplo, el codo aquí estaría más o menos a la parte media de aquí. Vale, entonces aquí haría así. Y aquí, justo debajo de aquí, más o menos en línea recta con la cara, tendríamos aquí lo que es la muñeca. Por lo tanto, vale, de aquí iríamos más o menos a la altura de la mano de este jugador. Vemos que un poco más aquí abajo, por debajo de esta línea de aquí, tenemos lo que sería la rodilla. Bueno, la rodilla, perdón, estaría por aquí abajo, la rodilla, perdón, por aquí. Y aquí iríamos ligeramente inclinado hacia allí, al tobillo. ¿Vale? Y entonces aquí pues haríamos lo mismo. Tenemos esta cadera de aquí, ¿vale? Que hemos dibujado aquí. De aquí se inclina ligeramente hacia aquí. Y queda un poco más alta que esta, justo en la línea, en la línea que marca las cabezas. Y ahora baja ligeramente inclinada también. Y el tobillo queda aquí un poco más alto. Digamos que este pie está como en el aire, en realidad no está ni pisando la hierba. Y aquí sí que ya bajamos. ¿Vale? Y así tendríamos ya construido lo que es la estructura básica de los jugadores. Ahora lo que voy a hacer es, voy a pasarle un calibrado de tinta, en este caso de 0,8, vamos a pasarlo a tinta y luego pues ya le daríamos color.
Creamos también, voy dibujando un poco lo que serían como ciertas arrugas, porque es lo que da un poco de movimiento a la imagen también, a la acción. Vale, pues ahora dejaríamos secar un poco la tinta, borraré lo que es lápiz y procederíamos a darle color ya definitivamente y la dejaríamos acabada. ¿Vale? Ya habéis visto cómo hemos aplicado un poco el tema del monigote, de las articulaciones, marcando con puntos lo que son las articulaciones, bueno, guiándonos por la proporción de las 7 cabezas y más o menos pues así conseguimos encajar la imagen de una manera bastante rápida y sin complicarnos demasiado la vida, ¿no? Ahora voy a borrar las líneas de lápiz, como os he comentado, y luego lo pintamos y ya lo dejamos listo. Bueno, y ahora pues le daríamos un poco ya de color. En este caso, pues, vamos a ver, vamos a coger aquí igual un poco de gris, un poco de azul. Ya, quizás la voy a hacer un poco más intensa. Vamos a poner un poco carmesí con un poco de azul para hacer esto un poco más potente. Bueno, en este caso voy con cuidado, miro de que no se mezclen los colores, que no se mezclen demasiado. Primero estoy dando una primera capa más genérica. Luego dejaríamos secar e iríamos a saturar un poco más los colores en una segunda fase y a hacer una serie de detalles. Y con un poco de azul y un poco de negro, pues haríamos la parte de los pantalones inferiores. Esta parte que tiene, vamos a intensificar un poco más. Como un gris ya mucho más intenso.
más de azul, ultramar, para hacer, por ejemplo, un poco las botas de aquí. Bueno, y con una firma pues lo dejaríamos listo. Bueno, pues así es como ha quedado la cosa. Espero que os haya gustado el sistema, que lo hayáis entendido todo bien. Haré algún vídeo más insistiendo en este tema, porque al fin y al cabo yo también estoy aprendiendo y la verdad es que, bueno, me ha parecido muy interesante. Y bueno, nada más, si os ha gustado el vídeo ya sabéis, dadle un like, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho, dejadme los comentarios que queráis, yo intentaré contestaros a todos. Y recordaros que también está disponible la membresía del canal, así como los super thanks para ayudar económicamente, aunque sea con una cantidad mínima, al mantenimiento de este canal. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, artistas.